Nuestro invitado de hoy es un actor, director y productor mexicano reconocido por su versatilidad en cine, teatro y televisión. Desde su debut en 1989 ha dejado huella con un amplio rango actoral, que abarca desde la comedia hasta el drama. Ha participado en películas emblemáticas como Amores Perros, Todo el Poder y Un Mundo Maravilloso, y ha sido conductor en programas de televisión, destacando por su carisma. Es un hombre de extenso bagaje cultural, de gran sentido del humor, de educación fuera de serie, de trato por demás sencillo y amable, capaz de hacer visible lo invisible. Su constancia, talento y principios éticos lo hacen ser un gran ejemplo en el sector audiovisual. Su trayectoria en teatro incluye trabajos con directores reconocidos y ha dirigido varias obras exitosas. Con una carrera que abarca décadas, es un referente en la industria del entretenimiento en México. Ahora mismo está presentando en el Teatro Milán de la Ciudad de México la obra Leonardo, una puesta en escena en la cual un actor de nombre Rodrigo, en pleno siglo XXI, quiere hacer un monólogo de Leonardo da Vinci y hacer un viaje que te invita a la reflexión sobre la esencia del ser humano, llevándonos de la Italia renacentista al México contemporáneo, una comedia histórica de gran sentido del humor. Al final, el actor hace algo insólito, platica con los asistentes y nos recuerda que como seres humanos todos cometemos errores. Hoy con nosotros, Rodrigo Murray. Muy querido Rodrigo Murray, me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Bien, mi querido y admirado y venerado Julio, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bueno, yo muy bien, muy contento, esperando este día con ansias. Sin embargo, haciendo un recuento rápido de hace cuánto no nos vemos físicamente tú y yo, y hablábamos más o menos de hace 15 años, por ahí más o menos. Una quincena de años. Qué barbaridad. Pero siempre recordándote con gran aprecio, con gran cariño, con mucha admiración. Yo siempre, cuando sale al tema tu trayectoria y tu persona, les digo que yo soy un fan convencido, que no temporalero, de Rodrigo Murray. Fuiste de Muchas lo más gracias. grato que me tocó en el equipo humano de Canal 11, que tuve la oportunidad de colaborar contigo, de hacer cosas juntos. Y recuerdo grandes momentos, recuerdo tu extraordinaria educación, tu maravillosa inteligencia y tu privilegiada capacidad de actuación. La verdad es que lo recuerdo con mucho cariño. Pues ante eso creo que no hay nada más que decir. Te agradezco mucho y nos vemos la próxima. Ahí le Has dicho. paramos para que no se vaya a romper el Exacto. encanto. Así estamos bien, Julio. Gracias. No. Pues Hombre, mira, es recíproco. Yo me acuerdo también muchísimo del Canal 11 y obviamente cuando pienso en el Canal 11 pienso en ti. Eres un referente de mi estancia en ese hermosísimo sitio que a la postre ha tenido diferencias. No nos vamos a meter en pormenores, pero yo tengo un recuerdo del Canal 11 fantástico. Cada vez que voy porque me hacen una entrevista o porque tengo que ir por alguna situación, siempre renace en mí esos hermosísimos días del Canal 11 hasta allá, ¿no? Hasta el casco y yo feliz de la vida iba queriendo hacer pues talk shows y programas nocturnos y de entrevistas, pero también luego una serie. La primera serie, digamos, en México realmente fue la que hicimos con Ana Serradilla ahí, ¿no? Y entonces siempre ha sido un canal que para mí formó un parteaguas y es un hermosísimo recuerdo el que tengo del Canal 11 y siempre que me acuerdo del Canal 11 invariablemente está tu cara. muchas gracias, mi querido Rodrigo. La verdad es que sí, las primeras series de ficción en las que incursionó Canal 11, tú fuiste una pieza fundamental, no nada más en participar en ella y en actuar en ella, junto con la extraordinaria Ana Serradilla y otro grupo maravilloso de actores, bajo la producción en ese tiempo de Enrique Quintero en la dirección de producción del canal. Exacto. Y la verdad es que yo creo que esa etapa de Canal 11 fue la multiplicación de muchos momentos donde se conjuntaron muchas cosas, una gran actitud de muchos de ustedes, actores consagrados, de venir a apoyarnos a la televisora, de creer en el proyecto,
de hacer una apuesta innovadora, disruptiva, y yo creo que eso siempre me ha dado grandes satisfacciones. Para mí en mi carrera, en mis 30 y tantos años haciendo esto, pues la verdad es que el 11 marcó mi vida, como la de muchos amigos que, como tú, que todavía conservo y que nos encontramos con gran gusto. Pero hoy me trae la vida, la oportunidad de encontrarte y de poder conversar y sobre todo volver a reiterar que en tu bagaje cultural, en tu gran sentido del humor, porque eres un hombre de gran sentido del humor, que toma la vida muy madura, pero de manera muy optimista también, y eso lo contagias, pues hoy me encuentro con un actor sumamente consagrado. Es decir, cuando yo te conocí, ya tenías obviamente una trayectoria, ya habías hecho muchas cosas, ya habías hecho películas, ya habías hecho pues, programas de televisión, ya habías hecho mucho teatro. Pero leyendo un poco tu biografía y documentándome para esta conversación, me viene a la mente que tu primera aparición estelar y pública la haces a los 9 años. Ujú. Y que bueno, pues en casa tuviste un gran padre. Tu papá yo creo que fue un gran actor que pues, la manzana no cae muy lejos del árbol, mi querido Rodrigo. Finalmente, esa educación, ese porte, ese compromiso con la audiencia, pues, yo creo que un poco de ahí lo obtienes. Pero platícame un poco cómo se da esa incursión tuya a definir que tu carrera iba a ser por el lado de la actuación, no por el lado de la medicina, que tu mamá, un gran ejemplo también en el campo de la medicina, pero y tu papá, un gran actor. ¿Cómo, en dónde te metes a ese dilema de definir vocación cuando ya habías andado desde pequeño en foros y en muchos lados, teatros relacionados con este tema? Yo literalmente, pues nací en una familia con un actor ya consagrado, como bien dices tú, y con una mamá que estudió medicina y arquitectura. Entonces, por un lado tenía toda la parte de la ciencia y por el otro lado toda la parte de las humanidades puestas en casa, literalmente para cualquiera de las que surgieran de mis dudas, pudieran ser resueltas casi de inmediato. Y admirando la carrera de los dos y admirándolos a los dos y teniéndolos como ejemplo, porque siempre mi padre comulgó con el ejemplo y no con los consejos. Creo que esa es una base fundamental. Él siempre lo vi comportarse con la gente como gente, desde la gente de intendencia hasta el director de escena, los escritores, los actores, los compañeros, su familia con su propia esposa. Siempre fue un caballero, siempre fue un hombre de una sola pieza y mi madre en correspondencia evidentemente no la haría menos, sino exactamente igual, ¿no? Dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pues yo creo que los dos van juntos. Máxime en en el siglo XXI, ¿no? Provienen de dos familias muy distintas, mis padres, y creo que toda esta parte de esta mezcla hacen el resultado con mis hermanos y conmigo. Em, Estoy en casa de un actor y un actor necesita a un niño de 9 años para hacer una película que él escribió, por la cual gana un premio, y pues nada mejor que un niño de 9 años que tiene en casa, y entonces yo debuto en el cine en una película de mi padre que se llama Para usted, jefa. Muy chiquito, pero yo ya con esta gran admiración y tratando de entender el lugar en donde estaba metiéndome, siempre viendo a mi padre cómo trataba este lugar con respeto, entonces para mí fue eh, pas- como si me pasaran la estafeta, ¿no? Es decir, toda la gente y todo este lugar, el teatro para él es un templo, el set de televisión es un templo, el sitio en donde está trabajando es un templo y, y yo, pues de alguna manera lo asumí, ¿no? Como casi como a flor de piel y desde entonces no dejé de trabajar. Desde entonces me llamó la atención y me gustó. Y hubo un momento crucial en mi vida cuando estoy terminando la secundaria, en donde yo todavía no tenía muy claro si estudiar medicina, porque me gustó mucho la medicina y me gusta, no tanto la arquitectura, porque soy muy malo con las manos pintando, pero mi madre es un genio. Y
De hecho, mi madre trabajó muchas veces con mi padre haciendo ella los diseños de las escenografías Claro. y trabajando todos los días como instructora de psicoprofilaxis. Mi madre es ginecobstetra Ginecobstetra. y Ujú. entonces ella sigue también toda esa parte. Y yo, pues vivo en estos dos mundos. En algún momento mi padre iba por mí a la escuela, pero cuando no iba mi madre y cuando no podían los dos porque uno estaba filmando o grabando o ensayando, la otra estaba en un parto o en preparación porque los niños pues no avisan cuando van a nacer, por lo menos hace unos años. El día de hoy sí ya le puedes poner fecha, ¿no? Y Claro. puedes escoger el signo zodiacal y todo lo que quieras. Todo programadito. Entonces, pues a veces me tocaba ir a la casa solo, a veces me tocaba ir a un foro o a un set y quedarme ahí la tarde. Y entonces, bueno, pues yo entiendo que mi segundo hogar no es mi casa, literalmente. Mi primer hogar siempre fue la escuela. Y el segundo, pues claramente eran a veces los foros de televisión o los sets de cine. Y, y crezco con esto, en este mundo con los amigos de mi padre y de mi madre, que son en común, siguen siendo muy buenos amigos de mi madre, ¿no? Los que viven, evidentemente, porque pues, hay una generación de muchos actores y de muchos productores y de muchos directores y escritores que ya están en el otro barrio, por Hagamos nada llamarlo de más el alguna manera, paréntesis para la gente que nos hace favor de vernos. Tu padre argentino, nacionalizado mexicano. Tu sí, mamá argentina también. nacionalizada mexicana también. También, exactamente. Gracias. Nada más para No, ubicar. ellos llegaron en el primer golpe militar de la Argentina, que fue a finales de los años 50. Entonces, mi padre llegó aquí a principios de la década de los 60 y yo nací ya aquí en 1969, en México. Somos de la edad tú y yo. Yo de diciembre del 69. Yo en julio. Sí. Y entonces, Julio, claro. julio, Este julio, hermano. qué hermoso mes. Así es que yo soy un clásico, soy del verano del 69. Y, nueve. Y bueno, pues no paro y fui educado toda mi vida estuve en el Colegio Madrid, que es un colegio que pues le pone realmente una importancia a hacer pensar a sus alumnos. Me parece que eso es fundamental. Era una escuela, por lo menos cuando yo estudié, a la cual yo quería mucho, donde se hacía mucho teatro, donde se dibujaba mucho, donde se hacía mucha música, donde las artes particularmente, y si te das cuenta, hay un montón de exalumnos del Colegio Madrid que se dedican a lo que nosotros hacemos, ¿no? Medianamente estamos como en la misma burbuja. Y saliendo de allí, todavía indeciso entre estudiar medicina o actuación, decidí estudiar actuación porque sabía que siendo actor iba a ser médico muchas veces en la ficción. Y en efecto, me ha tocado ser médico muchas veces. Estudié en la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de Literatura Dramática y Teatro. He trabajado en, creo, todos los canales de México. He trabajado, creo que en casi todos los teatros de México. He hecho radio y actualmente estoy dando clases en la facultad desde hace un poquito más de 10 años. Doy clase de actuación porque también creo que los muchachos que están en este momento en la escuela tienen que entender cómo es la vida del teatro y cómo es la vida de la televisión y cómo es la vida del cine, y nada mejor que tener un maestro en activo como yo, ¿no? Y yo le debo mucho a la universidad. La universidad es un sitio al que yo quiero, admiro y respeto profundamente en México. Y me divierto y me la paso muy bien dando clase y doy clases los viernes y los lunes. Debe ser un Así es. privilegio tenerte como profesor. Y ahora, fíjate, voy a recapitular un poco lo que has comentado. E inicio con lo que decías de la actitud y del trato que tu papá le brindaba a las personas dentro de los foros, del teatro, allá tras bambalinas. A ver, Rodrigo, yo te debo decir una cosa. El equipo de Canal 11 te quería mucho y te quería mucho y te sigue queriendo porque eras de los muy pocas personas que hacía visibles a los invisibles, que Ajá. tenías la sensibilidad de llegar a saludar por su nombre a cada uno. Y al terminar la grabación de agradecerles. Lo mismo a la maquillista, lo mismo al policía de la puerta. Eso yo lo admiraba mucho de ti y lo sigo admirando. Perdón que te interrumpa, Julio, perdón, pero es que yo creo que eso no debería ser admirable. Bueno, es que Eso es debería ser educación, ¿no? una Pero conducta
común y corriente. Pero en el sector, mi querido Ro, hay quien se sube un ladrillo y se marea, hermano. De acuerdo, Entonces, de no, acuerdo. sí debería ser. Digo, yo lo considero un principio. A mí en casa, mis padres me enseñaron eso, mi mamá. Siempre, por favor, llegas y saludas. Es una frase de mi mamá que hasta la fecha reímos todos con mis papás y tenemos las frases célebres de mi mamá, ¿no? Lleva suéter, saludas y te acomides al llegar. O sea, ya ahora de grande, digo yo, se ve raro cuando llego al club de industriales y hago eso, ¿no? Pero me acomido, ¿en qué les ayudo? Pero bueno, Claro, pero son buenos principios. Pero fíjate que te estaba recordando, ¿no anunciabas Istiazil tú? claro. Y El también jarabe para la el tos. jarabe. Y fuiste también, ¿no salías de doctor en Mirada de Mujer? Por supuesto, y obtuve un premio por una telenovela que se llamaba Médicos en Televisa, y te digo que doctores no me han quedado mal, ¿no? O sea, los médicos, he hecho buenos, buenísimos y los peores. Es decir, por el que recibo el premio este, porque es un premio que me otorga el público, es un doctor profundamente corrupto que trafica órganos y que quita medicamentos a los niños con cáncer y les da agua, ya sabes, cosas que no pueden suceder jamás en nuestro país. Ese tipo de cosas puestas en la ficción como si eso no sucediera. Y sí, sí, he hecho muchos médicos y me encanta la profesión y los respeto y los quiero. ¿Cuántos años harías esa campaña de Istiazil? Era muy famosa, yo me acuerdo. Uy, son Nivel de muchos, repetición altísimo. pero sí, 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 fácilmente una década. Bueno, tu anuncio me quitaba la tos antes de que me diera, hermano, para que veas el poder Exacto. que te... ¿eh? Yo le decía a la gente, compren Istiazil aunque sea para limpiar monedas. Ustedes compren, ¿no? Porque a partir de ahí está mi siguiente comercial. Oye, no, la verdad que sí, ahorita me estaba acordando, perdón por la interrupción, No, pero también te recuerdo haciendo la voz de Harry Potter, ¿no? el profesor Lupin. Claro, Ridículos, por claro, supuesto. ridículos, Sí, claro, sí. yo hacía el doblaje. Esa película particularmente nos habló Cuarón, porque de la saga de Harry Potter, la que dirige Cuarón es la 3 y nos conoce a varios de nosotros. De hecho, en el reparto está Julieta Egurrola, Jesús Ochoa, Damián Alcázar, que hacemos las voces de los distintos personajes. Y luego nos dirigió García Gras, ya estando en México. Nos mandaban los loops para grabar y no teníamos ni idea de lo que estábamos grabando, solamente podíamos grabar los loops, no habíamos visto la película. Y luego, por alguna extraña razón, nunca salieron nuestros créditos. Pero bueno, ahí están. Fíjate que después de un tiempo, la misma vida pone a los justos en su lugar, ¿no? Y, y luego las otras películas donde salen estos personajes, o por lo menos donde sale el profesor Lupin, que es el que hice yo, ya nunca nos llamaron. Fue así como yo hice esa incursión en el doblaje, cosa que me encantó. Y el día de hoy hay generaciones de la edad de mi hijo el mayor, por ejemplo, que tienen 20 años, Que te que me oyen hablar reconocen, claro, sí. y voltean así como diciendo, ¿yo de dónde lo conozco? Porque son las primeras voces que oyeron de niños cuando veían Harry Potter. Y pues es un personaje muy entrañable. ¿Cómo Ahora no? hay un par de chicas que están trabajando también en el teatro y me pidieron que por favor les grabara unos ridículo en el teléfono para que lo tuvieran como su ringtone, ¿no? Entonces Qué son cosas maravilla. así. Sí, Fíjate, padrísimo. en Canal 11 justamente tú recordarás Mario Filio, pues, actor de Sí. doblaje muy reconocido y buen amigo de ambos. Él fue el que me motiva a hacer en Canal 11. Bueno, él era la voz institucional de Canal 11 durante toda mi administración, pero él me motiva a hacer el área de musicalización de Canal 11 para no comprar nunca más bibliotecas por fuera, sino que los programas se musicalizaran en el propio canal, con un conjunto de chavos y chavas que tocaban extraordinariamente diversos instrumentos y me anima a hacer el área de musicalización del canal. Y hasta la fecha así es. Lo Es una aplaudo a él, maravilla, claro. lo aplaudo a él de pie y te aplaudo a ti por hacer la gestión, ¿no? Se Bravo a los fue, dos. fue algo insólito. Relajiento el indio y le prestas las maracas, mi querido Rodrigo, pues pues yo la verdad es que tenía ánimo de hacer muchas cosas en el canal y Mario me enseña bueno, me lleva a adquirir Pro Tools para la zona de audio y musicalización del Claro. canal.
claro. y nos acompaña en ese viaje. Y digo, lo saco de colación por los actores de doblaje que muchas veces pues, poca gente sabe que Mario hizo a Goofy, pues es la voz de Goofy y de muchos, de Pixar, de Disney, de muchas cosas. Pero en fin, lo traigo a colación por eso, pero buenos recuerdos simplemente. Sin duda alguna, yo quisiera también incursionar más en ese mundo, pero también el mundo del cine, como es muy cerrado y hay una cápsula Celoso, de siempre muy celoso, que no el mundo del teatro, el mundo del teatro es bastante más abierto, pero el mundo de los doblajeros, cosa que así sí, se llaman, digamos, la gente que hace doblaje, celoso, celoso, igualmente celoso, y no te dejan entrar, ¿no? Sáquese sí, de aquí, sí, váyase. sí, 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 es complejo, es Ahora complejo. estoy haciendo una campaña desde hace 3 o 4 años. Soy la voz del Teletón Sí, claro, claro, sí. y, y me da muchísimo gusto. Digo, es parte de en parte es una participación que uno tiene casi obligada con esta institución. Digamos, no estoy cobrando lo que normalmente cobraría si se tratara de otra cuestión más comercial. Pero pues me encanta hacer la voz de algo que no se ve, pero que se siente a través de tus cuerdas, ¿no? Que eso es padrísimo. Y perdón por este paréntesis que hice a manera de resumen, pero si no se me pasan las cosas, se me olvidan. Pero también yo creo que hay un tema bien importante ahorita que tocabas tu participación como maestro en la Sí, universidad. Pero qué maravilla para estos jóvenes hoy en día, mi querido Rodrigo, tener a alguien que tiene un matrimonio sólido, una mm, familia bonita como la tuya, con dos maravillosos hijos, Bruno y Martín, que en algún momento comentaste tú que quisieron tener a sus hijos incluso con 7 años de diferencia, con la finalidad de dedicarse específicamente a ellos de una manera absoluta, tú y tu esposa, y sobre todo que pues, tu esposa también una gran profesional, bióloga y pedagoga. Tengo entendido que estudia las neuronas, conmigo tendría poco trabajo porque nada más tengo un hermano, pero pues a lo mejor, yo este, dos, a yo lo dos. mejor ahí tendría algo de chamba, ¿no? Pero, ¿por qué hago todo este tema? Porque vuelvo a lo mismo. Tu papá en casa era un papá guiando a una familia de manera convencional, pero con una mamá de mucha avanzada, porque una mamá arquitecta y doctora médica en ese tiempo, pues digo, era muy inusual. Y además haber logrado formar este entorno familiar, valores, todo esto, pues muy padre, nunca en un escándalo tus papás. Jamás. Un poco lo que tú estás repitiendo, veintitantos años de casados, 26, 27 años de casados, no sé cuántos tengas, 27. 27, yo cumplí con Maru 32. Enhorabuena. Y no, pues gracias, padre. Y entonces pues, sí me identifico mucho en eso, pero digo lo de la universidad porque cuando tú tienes un maestro íntegro, congruente, ejemplar, que eso yo desearía que todos los maestros fueran así, y yo creo que muchos pretenden serlo, porque hay grandes maestros. Cuando te toca ese ejemplo, cuando te toca ese equilibrio personal, familiar, profesional, tu herencia hacia los alumnos debe ser una herencia de alto impacto. Y te lo comento porque hoy en día hay que conversar con los alumnos como tú lo haces para saber qué los lleva a estudiar la carrera que han seleccionado. Esa carrera de actuación que para muchos significa un camino breve, corto y sencillo a mucho dinero, cosa que es totalmente falso. Es como cuando a mí me contrataron para trabajar en el gobierno. A mí el presidente Fox me dijo que yo iba a trabajar mucho y ganar poco. Y en ese momento yo le contesté, señor, es que a mí me la pintaron diferente, lo entendí al revés. No, me dijo, pues así no es al revés. Y entonces, lo mismo, ¿no? No hay camino corto para la actuación, no hay, se necesita gran No. esfuerzo. Para ti no todo ha sido miel sobre hojuelas, le has tenido que pegar duro. ¿Qué me dices de esto? Ay, yo creo que, y volvemos a las bases. Mi padre y mi madre son de alguna forma exiliados. Y también tuvieron épocas de vacas flacas y de vacas gordas, sin duda. Y tuve como ejemplo claramente un actor que de pronto había días que no tenía trabajo, como me pasó a mí. Y trato de emular lo mejor de su vida, ¿no? Entendiendo que
A veces uno no escarmienta en cabeza ajena, evidentemente casi nunca, pero traté de ver los lugares comunes a donde iba a llegar y traté de hacer de eso algo que no me tuviera que dar un dolor de cabeza posterior. Entonces, tuve la suerte extraordinaria de conocer a Sunita, que es mi esposa, que es la mujer más maravillosa. Es lo mejor que pude haber hecho en mi vida después de haber tenido a Bruno y a Martín, es haberme casado con Sunita. Pero con una cosa no podría ser sin la otra, entonces lo mejor que pude hacer en mi vida fue casarme con Sunita. Y luego lo mejor que hicimos los dos juntos, creo yo, son nuestros dos hijos. Eh, Me parece que es fundamental tratar de en el mundo de la actuación, uno siempre está actuando. Te das cuenta que uno siempre es un poco actor en todos sus momentos de la vida. Cuando llegas y le das las gracias al portero, cuando vas a comprar un kilo de tortillas, cuando vas a hacer un depósito en el banco, cuando te subes a un taxi o cuando cargas gasolina en el coche, siempre estás actuando y siempre eres otro, muy cercano a lo que normalmente eres, pero siempre eres otro. Con tus padres eres otro, con tus hijos eres otro, con los alumnos eres otro. Y entonces tratar de entender que ese que siempre es otro, siguiendo los consejos del maestro Konstantin Stanislavski, un teórico del teatro fundamental, solamente Stanislavski dice, se puede ser mejor actor si uno es mejor ser humano. Y tiene toda la razón. La única forma en la que uno puede llegar a entender y estar en paz y con tranquilidad para entonces hacer un proceso de creación de personaje y tener la sobriedad y la paz para entender el cerebro y la cabeza y los pies de otro que no eres tú, es siendo el mejor tú, tu mejor versión. Y bajo mi mejor versión es que trato de llegar todos los días a la escuela. Bajo mi mejor versión es que trato de levantarme todos los días de mi cama y de saludar a mi esposa y a mis hijos. Creo que ese es pareciera que es como algo utópico, ¿no? Y por supuesto que me enojo y por supuesto que tengo malos días y por supuesto que pero creo que hay un momento en donde la sabiduría budista te dice, reflexiona un segundo, piensa quién eres. ¿Qué vas a lograr con esto? Cada vez que uno señala a alguien con un dedo, hay tres dedos que te señalan a ti. Entonces, antes de señalar a alguien, ve qué estás haciendo mal tú, en qué estás errado y tratar de modificar un poquito, ¿no? Pues, subirle el volumen o bajarle el volumen a esta vida que nos trae al México contemporáneo. Creo que eso es lo que trato de hacer, ¿no? Tratar de vivir de alguna manera en paz. Y creo que dando tu mejor versión, empiezas a obtener también lo mejor de la vida. Es como un boomerang. Hay cosas que lanzas, si lanzas piedras, lo más seguro es que piedras te caigan. Pero si lanzas besos, lo más seguro es que recibas besos. Rodrigo, hay un tema que me llama la atención y es en esta trayectoria profesional y en esta época de madurez, te comprometes y te metes a un proyecto nuevo que es un monólogo sobre Leonardo da Vinci, en el cual un actor de nombre Rodrigo en pleno siglo XXI em, quiere traernos la Italia renacentista al México contemporáneo. Es correcto. Pero viendo a Leonardo da Vinci no como el hombre que pintó aquella Mona Lisa, que nunca sabremos si es la que pintó y la que conocemos, Yo estoy seguro de pero eso. que justamente ahora en el Museo del Prado hay una Mona Lisa que dicen que pudiera ser la original o no. De hecho, hay siete. Bueno, sí, y cada quien que tenga las otras que no sabemos también dirá que es la original o no, o tal, vamos, nunca lo sabremos, pero me llama la atención este tema de Leonardo da Vinci porque en algún momento también escuché cuando estabas empezando a promover la obra, que decías que también tu papá había tenido algo que ver Sí, en darte a conocer ese Leonardo da Vinci
un Leonardo da Vinci de carne y hueso, un Leonardo da Vinci que no es el superartista globalmente y mundialmente consagrado, sino un ser humano que tenía virtudes, que tenía áreas de oportunidad, que tenía sueños, retos, miedos, en fin, un ser humano. Defectos y que fracasó Bueno, y que fracasó, en claro. repetidas ocasiones. Un ser humano al cual yo trato de sentarlo a platicar con nosotros en la mesa. ¿Qué diferencia podría tener Leonardo de nosotros el día de hoy? Pues muchísimas, ¿no? Cualquier cantidad. Pero entonces me pongo a investigar qué cosas podríamos tener en común. Y lo que seguro tuvimos en común, Leonardo, tú, yo, aquellos que nos estén viendo, pues es el fracaso. Y entonces el fracaso se convierte en algo muy jugoso del monólogo. El fracaso se vuelve el motor que inspira el propio trabajo. El fracaso se vuelve el impulsor de volver a intentarlo. El fracaso entonces se vuelve un amigo inseparable. El fracaso tiene que ser algo que yo abrazo, con el cual voy a vivir toda mi vida, más que el éxito. Decía Leonardo, el éxito es una cadena de eslabones fracasados. Sí, me encanta esa frase, te la Y escuché decir entonces en creo que algún... es, él tenía un grandísimo sentido del humor. Él era un hombre que tenía principios muy claros y tenía complicaciones por sus gustos y por sus preferencias en una época que no le fue fácil. Y al mismo tiempo, gracias a su inteligencia, salió bien librado de todas. Bueno, le gustaba vestir a la moda, le gustaba el orden, la limpieza, Y podemos decir que también le gustaban los hombres y le gustaba cocinar. y las mujeres. Y las Y fue mujeres, socio de Botticelli en un restaurante en Florencia. claro. Y fue, es decir, cuando uno piensa en Leonardo, de pronto hay cierta similitud con cierto tipo de cosas, de pensamientos que tenía, por ejemplo, Oscar Wilde. Oscar Wilde lo hizo mi padre durante muchos años. Hizo un monólogo que se llama La noche de Oscar Wilde. Y yo tenía ganas de hacer un monólogo sobre Leonardo por todas estas cosas que me había enseñado mi papá, que me lo enseñó como un ser humano, no como un genio renacentista. Y entonces, cuando me pongo a investigar, cosa que me llevó desde el día que empecé la investigación hasta el día que estrené, más o menos 15 años, durante estos 3 lustros, entiendo que Leonardo tenía un amor y un afecto profundo por el teatro y por las expresiones artísticas escénicas. Y entonces, pues en ese momento digo, no, bueno, Leonardo y yo teníamos que estar aquí sí o sí. Así, yo manifestando mi respeto como colega, en donde sí hay un punto de identificación total con él, más allá del fracaso. Y en el Inter me encuentro con otro genio de la actualidad que se llama Sebastián. Y Sebastián me presenta su obra Leonardo IV, que así se llama, es una suerte de, de, de coincidencias, pero de coincidencias muy fortuitas y de coincidencias muy afortunadas. Leonardo IV es una pieza de 30 centímetros, es un cubo y es un transformable. Se transforma en distintos objetos eh, geométricos. Y entonces cuando yo veo esta pieza, justamente haciéndole una entrevista a Sebastián, se me ocurre sobreescalarla a 2 metros y le digo, vamos a hacer Leonardo y que esa sea la escenografía. Entonces Sebastián, pues, cosa que le fascinan los objetos grandes, ¿no? La gran escultura. Ni tardo ni perezoso me dijo, sí, va. Y entonces empecé a retrabajar el texto en función de meter un personaje como Sebastián en los ámbitos de Leonardo IV y me faltaba un personaje que tenía que ser alguien que se sintiera identificado con que el espectador sintiera identificación con este personaje. Y tenía que ser un fracasado. Y ese fracasado se llama Rodrigo. Y es un actor que trata de llevar a cabo un montaje sobre Leonardo da Vinci. Y bueno, no les cuento más para Pues que la para que la vean. vayan a ver, claro. Bueno, Tengo, sí, sí, perdona. Adelante. no, tengo la suerte de estar hace 2 años en cartel. Voy a estar en Nueva York en el mes de octubre. Voy a estar en el Teatro Xola todos los lunes de aquí hasta fin de año. Y seguirá, Leonardo va a seguir porque voy a ir a Guadalajara, voy a ir a Monterrey, he estado en varios lugares de la República. Es un trabajo que a mí me ha llevado
pues eso, 15 años, y no te voy a decir que es mi favorito, porque uno cuando es muy común entre los actores que cuando tienes una obra de teatro dices, ya parí otro hijo, ¿no? Entonces, este otro hijo que he parido está en la canasta de los favoritos, sin duda, tiene un lugar preponderante en mi vida, pero no menosprecio el resto. El resto ha hecho posible que yo esté haciendo Leonardo. Gracias al resto de las obras, gracias a los programas de televisión, gracias a mi educación, gracias a mi entendimiento como ser humano, creo, entiendo. Eso es lo que trato de contagiar con mis hijos y con mi entorno. Son programas que he hecho en Televisa, así sea de comedia o telenovelas o ficciones como series, siempre poner lo mejor de mí. Y creo que Leonardo conjuga todos estos años en donde solamente lo que está en escena es lo mejor de mí. Hay a quienes puede gustarles y a quienes no, pero es sin duda un trabajo absolutamente sincero y de una factura humana de principio a fin. Me rompo el lomo en cada una de las funciones. Así lo percibe el público y lo asombroso también es que el público te comenta que no nada más desarrollas excepcionalmente tu trabajo en el escenario, sino que también te quedas a conversar con el público, te quedas a Claro. ver la reflexión, pero eso es atípico, hermano, otra vez, eso es disruptivo, atípico y casi inexistente. O sea, Eh, que el actor se quede, se dé el tiempo para tener esa tensión de esa reciprocidad con el público que se dé el tiempo de ir a verlo, de quedarte a conversar, de quedarte a reflexionar con ellos, ver qué, porque tocas fibras sensibles, más de uno, la ¿Sabes una gente. cosa, Julio? Hay en el monólogo, cuando yo empecé la investigación y tenía el primer, digamos, el primer escrito, o lo que quería hablar sobre Leonardo, era un monólogo aburrido, académico, lleno de fechas, de nombres, que duraba más o menos como 3 horas y era un mamotreto insufrible. Y entonces yo dije, yo no quiero presentar esto. Yo, cuando voy al teatro, a mí me gusta ver cosas de las que yo me enamoro, me identifico, soy partícipe. ¿Por qué voy a invitar al público a verme a algo que yo no quisiera ver como espectador? Y entonces transformé muchas de las cosas a las que a mí me encanta ver en el teatro. Una de ellas es el teatro dentro del teatro. Otra de ellas es que la gente participe. Entonces tuve que ir quitando muchas cosas. Y al final dije, bueno, a mí como espectador me quedaría un par de dudas sobre cierto tipo de cosas en la vida de Leonardo o en la vida de... Y entonces, pues abramos el diálogo. Si alguien quiere preguntar algo y puedo yo llegar a ese lugar nuevamente, después de haber bajado del pedestal a Leonardo y después de haber bajado del pedestal a Sebastián, ¿por qué me voy a quedar yo en él? ¿No? Al contrario, aterricemos, seamos seres humanos y claro, la relación del teatro es una relación de amor. Lo menos que tengo que hacer es escuchar a mi pareja, ¿no? A ver qué dice, Se me hace una actitud maravillosa y se me hace también maravilloso que involucres a Sebastián y le hagas un homenaje, porque es un homenaje sin pues, a duda. su trayectoria, a un gran artista mexicano, un gran creador. Además, un hombre, con el Politécnico tuvimos mucho que ver con él. En el Politécnico en Zacatenco hay varias obras de Sebastián Claro, que siempre realizó de manera súper generosa, que nunca se podrían haber pagado al costo que se merecía. Fue un, pues, más bien un deseo de es contribuir. un hombre muy generoso. Sí, 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 Sí fue un lo es. deseo de contribuir y me da mucho gusto que lo propongas así, que lo presentes y lo muevas por el mundo, porque lo merecen ambos. De hecho, Oye, él está muy contento cuando ve la obra. La ha visto varias veces. Porque nunca, creo yo, nunca imaginó que su pieza, llamada Leonardo 4, que es parte de una colección de transformables, donde también hay un Durero 4, eh, pudiera Leonardo generar en el espectador, apelar a la imaginación del espectador de forma tan inmediata, ¿no? La transformación de una figura nos lleva directamente a la Florencia o al Milán de 1490 y la transformación de esa misma figura en otro ángulo
nos regresa al México contemporáneo. Entonces, su obra no solamente es fantástica por lo que hace, por su propia transformación, sino por lo que genera en el espectador. Y entonces, pues se convirtió en mi coprotagonista. O sea, yo no puedo hacer la obra sin Leonardo Cuatro. En tu introspección y en tu revisión documental para llegarte de mayor información en la vida de Leonardo, Uh -huh, también alguna vez te escuché comentar respecto al cuadro de la Última Cena, uh -huh. que es un cuadro que él mismo también tiene limitaciones para terminar del todo, ¿no? Bueno, la última cena, él le molestan justamente la técnica básica del fresco. La técnica básica del fresco tienes que poner yeso y pintar sobre el yeso antes de que se seque. Esa es la técnica ideal, ¿no? Y entonces él diseña una técnica nueva, porque pues claro, sabemos de su capacidad inventiva y no siempre le salió bien. Un ejemplo es la última cena. Él puso todo el yeso sobre la pared y pintó, hizo trazos, no sé qué, ¿verdad? Y él no había muerto siquiera cuando esa pared estaba prácticamente destruida. De tal suerte que nosotros el día de hoy en Santa María delle Grazie, que así se llama la iglesia donde está dibujada o plasmado el fresco de la Última Cena, que es de tamaño real y es una pared de 9 metros por 4.5 de alto, en donde los personajes tienen el tamaño real de cada uno de los seres humanos que ve esa pared, en donde simula o quieres entender que el cuarto donde se lleva a cabo la última cena es es un seguido de las vigas que comprenden esta parte de la habitación. Entonces pareciera que es el mismo lugar que los monjes, porque ahí era el refectorio, ahí es donde comían los monjes, estaban comiendo junto con Jesús y sus apóstoles. Es una maravilla, es una verdadera joya. Pero si antes de que hubiera muerto, Leonardo muere en 1519, es decir, para 1500 la obra ya no existía como él la terminó de plasmar. De tal suerte que el día de hoy, pues lo que vemos ahí es una mera suposición de lo que fue. Y ha despertado tantas cosas. Hay incluso en la sociedad hasta cierta ámpula cuando se piensa que el apóstol Juan es en realidad María Magdalena, cuando se utiliza justamente ese símbolo, porque es un símbolo la última cena, para los actuales Juegos Olímpicos, no todo el escándalo que Sí, se claro que levantó se sobre hizo, ello. claro. Ujú. La última cena es, entre otras cosas, pues un llamado a hacer las cosas como no se tienen que hacer necesariamente. Yo creo que la última cena es algo que divirtió muchísimo a Leonardo. Y aparte es un trabajo que está obligado a hacer. No es algo que le surgiera del corazón. Él fue contratado para hacer eso por Ludovico Sforza. Y entonces Ludovico Sforza le dice, pues tú tienes que hacer eso y vas y lo haces, porque yo soy tu mecenas y te estoy dando dinero. Entonces el otro va y pinta una belleza, una maravilla, porque realmente es muy hermosa, pero el día de hoy no sabemos si realmente es lo que estamos viendo, es lo que Leonardo quiso hacer. Cosa que también me abre la posibilidad de pensar en tantas cosas en su vida. Él, yo creo que tenía un profundo sentimiento y una necesidad absoluta de buscar la inmortalidad. Después de haberlo estudiado mucho, creo que llego como a esa reflexión por sus estudios anatómicos, los de plantas, no todos los botánicos, los de animales como peces, aves, caballos. Él buscaba la forma en la que la vida puede quedarse para siempre, como si estuviera suspendida en una burbuja. Sus estudios sobre la bicicleta, la escafandra, el helicóptero. Son muchas cosas las que su cerebro llegó a absorber y a entender y a poner en práctica.
Y creo que había un principio fundamental que era la inmortalidad. Y que él persiguiendo la inmortalidad, pues la alcanzó sin duda alguna. El día de nuestros días, él es un inmortal, pero él buscaba la inmortalidad de a de veras, no el recuerdo humano, sino la de a de veras. Es decir, ¿cómo veo yo dentro de 500 años mi propia obra? Sí, si él hubiera sabido que en 1911 se roban del Museo del Louvre la Gioconda original y regresa al museo en 1913 y que ahora en el Museo del Prado en Madrid está debatiéndose cuál es la buena, pues Y hay otra que imagínate, ¿no? tiene un jeque árabe que está pues, metida en una de sus cajas fuertes, ¿no? En una bodega ahí de un millonario excéntrico. Hay otra que está perdida entre Italia y Francia. Según mi investigación y según lo que se sabe, hay 7. Lo que sí es absolutamente cierto es que Vasari, uno de sus biógrafos que vivió junto con él, digamos contemporáneo, describió la Mona Lisa como un cuadro inconcluso, es decir, la que está en el Museo del Louvre. Alguno de sus discípulos, se presume que Salai, que era su pareja, el chico este que llegó a su taller desde muy chico y se quedó con él hasta el resto de su vida, pudo haberla terminado, porque Leonardo no terminó ninguna de las 7. Entonces es fantástico saber pues que la del Museo del Prado, que diga, la del Louvre, está concluida, por lo tanto esa, pues es un trabajo a la limón, Conjunto, en conjunto. conjunto, ¿no? Tendrían que darle un poquito de crédito a Salai o a alguno de sus discípulos, pero 100% de Leonardo no es. Ahora, claro, se volvió famosísima esa pintura cuando la robaron, justamente. Ahí es cuando cobra una importancia y sobre todo después cuando regresa. Entonces todo el mundo quiere ir a verla. Pero eh, es una belleza igual, no importa. Es una maravilla. Es como si tú me dijeras que una de las obras de Shakespeare no están escritas por Shakespeare. Pues no importa, alguien la escribió, ¿no? Alguien escribió esa maravilla y nosotros le ponemos Shakespeare de nombre. Oye, ahora que Entonces, mencionas a Shakespeare, también hiciste algo tú de Shakespeare durante buen tiempo. las obras completas de William Shakespeare abreviadas, sí, hacíamos las 36, las 37 obras en 2 horas y todos los sonetos. Sí, una verdadera locura de trabajo. Éramos muy jóvenes, Julio. Sí, bueno, indudablemente sí. Oye, normalmente, ¿qué lees, Rodrigo? ¿Qué te gusta leer? De todo, en este momento estoy leyendo y terminando de leer unas cosas de Fonte, de un autor, no, Fante, no Fonte, Fante, un autor norteamericano que vivió a principios del siglo pasado y que escribe cosas de Los Ángeles y que escribe cosas de los Estados Unidos de 1940 a 1950, realmente muy divertidas. Y estoy leyendo, pero pues leo de todo. La verdad es que lo que llega a mis manos lo leo y leo mucho a una autora nacional que se llama Liliana Bloom, que tiene unas novelas fantásticas. Las recomiendo ampliamente. Una de ellas se llama El monstruo pentápodo, terrible. La otra se llama Cara de liebre, terrible. Y escribe cosas terribles, pero al mismo tiempo bajo un humor negro y un humor ácido que a mí me gusta particularmente, ¿no? Entonces me entretiene, me gusta la novela, me gustan las cosas históricas, no tanto, le doy más el golpe, digamos, a las cosas que tienen que ver con creaciones de ficción. Y estoy metiéndome para hacer un trabajo dentro de un par de años, porque también es parte de una cosa adquirida por un trabajo sobre física cuántica. Entonces estoy tratando de entender qué demonios es. Y cuanto más entiendo la física cuántica, más entiendo el teatro, porque pareciera que la física cuántica tiene una bandera de decir soy y no soy al mismo tiempo. Y ese es un principio hamletiano, ser y no ser. Conocer, claro. Oye, Entonces, hay eso tres estoy. preguntas que te quiero hacer, Rodrigo, digo, ya luego nos vemos con más tiempo, hermano. Prometo contestar con rapidez, No, 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 yo digo esto del más por tiempo porque me monosílabos. encanta platicar contigo y podríamos quedarnos horas.
Y siempre, cuando voy a ver a mis papás, que nos pasamos horas, todo les digo, bueno, ahí luego vengo con más tiempo. Y Exacto. pero preguntarte, ¿no usas redes sociales? No, tengo una ahorita que es la de Leonardo. Bueno, tengo una que se llama Rodrigo Murray Oficial en TikTok y Rodrigo Murray Oficial en Instagram, que se acaban de abrir para cuestiones que tienen que ver con Leonardo, porque no uso y sé que tengo que usarlas porque el mundo de hoy se mueve a través de estos medios digitales, pero me molesta pensar que el teléfono inteligente se ha vuelto más inteligente que los propios usuarios. Entonces, no, trato de tenerlo lo menos tiempo posible. El teléfono para mí es para hablar por teléfono y ya. Sí, te pasará como a muchos de nosotros que llegamos a un restaurante y una familia de cuatro, todos en el teléfono, pues estarán conversando ahí o será su Estarán tertulia chateando, familiar, espero, ¿no? chateando, claro, sí, Por lo terrible. menos. Oye, y otro tema que te quiero comentar también, preguntar, ¿qué te ha dejado la actuación? Yo creo que la actuación, si tuviera que contestar de bote pronto y en esta piel que habito, eh, de forma divertida y rápida, para que no fuera todo un discurso, creo que la actuación me ha evitado muchas horas de psicoanálisis. Creo que la actuación me ha permitido meterme en la vida de otros, ser otro, entender distintos puntos de vista y de alguna forma, a través de la actuación, puedes entender muchas de las cosas que pasan en tu vida diaria. Em, Cuando defiendes como actor a un personaje a capa y espada, lo defiendes como personaje y por qué este personaje está haciendo lo que está haciendo. No necesariamente lo tienes que defender como ser humano, sino como personaje, entender que él tiene otro punto de vista. Y entonces a mí me ha servido mucho, me ha servido para poder hacer cualquier cantidad de ejemplos. La actuación me ha llevado a estados físicos en donde de pronto me siento mal cuando llego a una función porque estoy enfermo o me estoy a punto de enfermar y el teatro me libera. La actuación en la televisión me ha permitido hacer cosas que jamás en la vida me hubiera imaginado podía hacer y poder entender todo ese mundo en donde trabaja un ejército, donde yo aplaudo brutalmente el trabajo de toda la gente de televisión, desde intendencia pasando por el departamento de vestuario, maquillaje, iluminación, dirección, props, en fin, son ejércitos que trabajan muy coordinadamente. En el cine es un evento en el cual se participa a lo largo de un año, pero de forma distinta. Y todos te ponen a reto como ser humano, te retan no solamente para terminar un proyecto, para llevarlo a buen puerto, que eso ya de por sí tiene, no es ir a trabajar a una oficina no quiero, no quiero menospreciar ningún empleo, pero pues si alguien va a trabajar en una oficina todos los días, quizás está construyendo un futuro demasiado lejano. Y en la actuación hay ciertos túneles que se abren y que ves la luz muy cerca. No es, es decir, el proyecto de televisión dura 6 meses, el más largo, 8 meses, ¿no? El proyecto de cine, pues quizás 4, 5, 6 semanas. El de teatro, pues son, no sé, en el mejor de los casos, 70 funciones. Y, y con la actuación he tenido un romance profundo. Siempre he dicho que yo me casé con el teatro y tengo dos amantes, el cine y la televisión. Entonces, entiendo que ahí está puesta mi vida. No me cuestioné nunca más después de cumplir 9 años cuando hice mi primer película y todo el tiempo he estado en el mismo lugar. Entonces, la actuación que me ha dejado a mí, pues momentos muy satisfactorios de vida y esos son los más en lugar de los menos. Entonces, la actuación para mí es un bálsamo, el teatro, el cine y la televisión.
son parte de mi adoración máxima. ¿Qué México quieres dejar a las próximas generaciones, Rodrigo? Podríamos replantear la pregunta y ponerla, ¿qué México quieres dejar? Es decir, no, pues a mí me preocupan las nuevas generaciones y por eso voy tengo una clase, doy actuación 3 y actuación 4 y voy con las y los muchachos de la universidad a tratar de contagiar este amor que yo le tengo a la actuación y tratar de entender que a través de esta arte y de esta expresión escénica podemos ser mejores personas. Si eso lo puedo lograr, con eso estoy más que satisfecho y convencido. Me gustaría tener un México, qué sé yo, en donde hay muchísimo más apoyo a las artes y a los deportes y a las cuestiones culturales, como en algún México nos tocó vivir en algún momento hace unos años. Y sin embargo, creo que es pieza fundamental de todos. No tenemos, regreso, si yo señalo con un solo dedo, hay tres que me señalan a mí, y entonces yo desde mi trinchera tratar de acomodarlo y tratar de hacerlo mejor. Creo que es un país con un potencial impresionante, maravilloso. Tenemos una de las carteleras de teatro más fuertes y más nutridas del planeta. Tenemos un nivel de actores y de actrices extraordinario, escritores fuera de serie, producciones que constantemente se están levantando en este país con grandísima factura cinematográfica, teatral y televisiva. Entonces, no voltearía a ver Hollywood, pero vamos, ni en sueños, ni tampoco otros lugares más que para llevar mi trabajo y para mostrar Leonardo y para mostrar la televisión nacional y para mostrar el cine nacional. Ese es el México que yo quiero, el México que construyo, ¿no? El México que me gusta cuidar y al que es el México donde nací y donde estoy seguro podemos volver a llegar. Querido Rodrigo, invita a quienes nos están viendo a que vean tu obra en esta nueva temporada en el Teatro Milán. Bueno, en el Teatro Milán me quedan nada más 3 lunes, pero luego voy a estar todos los lunes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre en el Teatro Xola, a las 8 de la noche en el Teatro Xola, todos los lunes hasta fin de año. Hay un par de lunes ahí que no voy a estar porque voy a estar en Nueva York. Bueno, ya si lo checan en la cartelera se van a dar cuenta cuáles son y cuáles no. Y estoy seguro que les va a gustar mucho y nos quedamos luego platicando y nos echamos un tequilita con Leonardo. Seguramente hubiera estado encantado de echarse un taco de guacamole, seguro. Estoy seguro que sí. Muy bien, querido Rodrigo Murray, pues me da mucho gusto reencontrarte, conversar contigo, reiterarte mi afecto, mi admiración y sobre todo que hayamos podido conversar. Te lo agradezco enormemente. No tienes nada que agradecer, Julio, es un placer hablar contigo. Siempre hablar con un hombre inteligente, pues a mí me da por lo menos la opción de pensar que algún día voy a poder llegar a ser como tú. No, hombre, hermano, por favor. Aquí tienes un fan convencido. No, hombre, te agradezco mucho, con todo el cariño, el afecto y sabes que siempre estaré a la orden también. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias.